Bienvenidos a la línea de tiempo de probabilidad y estadística. Primero hablaremos de la línea de tiempo de probabilidad y luego explicaremos la línea de tiempo de estadística. Los integrantes son Andrea Orozco, mi persona, Ana Rodríguez y Jesús Carballo. La probabilidad es la posibilidad que existe entre varias posibilidades que un hecho o condición se produzcan. La probabilidad entonces mide la frecuencia con la cual se obtiene un resultado en oportunidad de la realización de un experimento sobre el cual se conocen todos los resultados posibles. Probabilidad en la Edad Antigua. El cálculo de probabilidades surge para resolver problemas de juegos de azar. Sumerios y asirios utilizaban un hueso extraído del talón de animales como ovejas, ciervos o caballos, denominado astrágalo o talus, que tallaban para que pudieran caer en 4 posiciones distintas. La presencia del hueso astrágalo en excavaciones arqueológicas parece confirmar que los juegos de azar tienen una antigüedad de más de 40.000 años. En el caso de la civilización egipcia, algunas pinturas encontradas en las tumbas de los faraones muestran tanto astrágalos como tableros para el registro de los resultados. En las pirámides de Egipto se han encontrado pinturas que muestran juegos de azar de la época de 3500 años a.C. Heródoto, historiador griego nacido en el año 484 a.C., escribe sobre la popularidad en su época de los juegos de azar, especialmente mediante la tirada de tabas, nombre vulgar del astrágalo, y dados. Los dados proceden de las tabas, que al desgastarse perdían su forma rectangular y se hacían cúbicas. En las civilizaciones antiguas, el azar tenía origen divino. Precisamente en Grecia y Roma, los sacerdotes o pitonisas utilizaban la combinación que resultaba de lanzar 4 tabas en los templos de los dioses como procedimiento mediante el cual la fortuna, los hados o el destino podían expresar sus deseos. Era una forma de predecir el futuro. Así, los juegos con dados se practicaron ininterrumpidamente desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Aunque no se conoce apenas las reglas con las que jugaban, uno de estos juegos, denominado hazard, palabra que en inglés y francés significa riesgo o peligro, fue introducido en Europa con la Tercera Cruzada. Las raíces etimológicas del término provienen de la palabra árabe al-azar, que significa dado. Posteriormente, en el Purgatorio de Dante, el término aparece ya como azar. A pesar de la gran afición al juego de los dados entre egipcios, griegos y romanos, estos no advirtieron que en un gran número de jugadas se tendía a obtener el mismo número de veces una cara que las restantes del dado, si éste estaba bien construido. Según San Agustín, la mano de Dios estaba en todas partes, y nada carecía sin causa, nada era aleatorio. Más adelante, Santo Tomás de Aquino considera que el azar y la suerte existen, pero es en el Renacimiento cuando comienza una nueva visión del mundo, y se inicia un movimiento de liberación como reacción al espíritu de la Edad Media, que imponía a la conciencia nociones teológicas que limitaban todas las posibilidades humanas. Este movimiento de modernización se traduce en el estudio apasionado de los modelos griegos y romanos, y un afán de investigación en el campo de la ciencia. Como consecuencia de esta nueva visión, se abandonan las explicaciones teológicas y se realiza una reconsideración de los experimentos aleatorios. La invención de la imprenta a mediados del siglo XV permitirá difundir los conocimientos existentes hasta entonces, con lo que impulsa definitivamente el desarrollo del cálculo de probabilidades. Ahora, la probabilidad en la Edad Media. Uno de los primeros estudios científicos sobre fenómenos aleatorios se centraban en 2 problemas. 1. Contabilizar el número de posibles resultados de lanzar un dado varias veces. Y 2. Distribuir las ganancias entre jugadores, cuando el juego se interrumpía antes de finalizar, conocido como el problema del reparto de apuestas. Una respuesta al primer problema se puede encontrar en el poema de Betula de Richard de Fournival, donde afirma correctamente que si se lanzan 3 dados hay 216 combinaciones posibles, y calcula correctamente los diferentes valores para la suma de los 3 dados. Aunque ahora puede parecer una cuestión trivial, en aquella época no lo era, y otros autores erraron al intentar resolverla.
generalmente porque no tenían en cuenta las posibles permutaciones de una misma combinación. Ahora pasamos a la probabilidad en la Edad Moderna. Aquí, el segundo problema fue abordado por Luca Pacioli, quien en 1487 propuso este problema particular. Dos jugadores juegan a las cartas y ganará el primero que alcance 6 puntos, 6 partidas ganadas. En cada partida se gana un punto. Cada jugador ha apostado 11 ducados. Si, por diversas circunstancias, no han podido acabar el juego y se ha suspendido cuando un jugador ha ganado 5 puntos y el otro solamente 3, ¿cuánto dinero habrá que devolver a cada jugador si la partida no se reanudara, teniendo en cuenta las condiciones en las que ha quedado suspendido el juego? Pacioli propuso que el dinero debería repartirse atendiendo a las victorias obtenidas anteriormente, y dio solución al problema como una cuestión de repartos proporcionales, con las siguientes premisas. A. Dado que, como máximo, los puntos que se pueden conseguir son 11, cuando quedan 6 a 5, y se ha suspendido el juego cuando han conseguido 8, es decir, han quedado 5 a 3. Y B. Los 22 ducados en juego se corresponden con las 8 onceavas partes del juego. Como un jugador lleva ganadas 5 onceavas de estas 8 onceavas partes, la proporción del premio que merece llevarse se deduce de la proporción, esto es, lo que vemos en pantalla, si 8 onceavas partes corresponden a 22 ducados, 5 onceavas partes, ¿cuántos ducados serán? La resolución la vemos igual aquí en pantalla y esto da que le corresponden 13,75 ducados. Con este criterio, el segundo jugador, con las 3 onceavas partes, se llevará 8,25 ducados. En los comienzos del siglo XVI, los matemáticos italianos comienzan a interpretar los resultados de experimentos aleatorios sencillos. Existen evidencias históricas que nos inclinan a pensar que el primero en poner por escrito el concepto de probabilidad fue Gerolamo Cardano, quien en 1539 escribió que la solución de Pacioli era incorrecta, porque al considerar tan solo el número de juegos ganados por cada equipo, no contaba cuántos juegos le quedan por ganar para llevarse el premio. Como solución propuso que si n es el número de juegos totales y a y b los juegos ganados por cada equipo, el premio debía repartirse de la siguiente manera. Tal y como vemos en pantalla, 1 más 2 más y así sucesivamente hasta n menos b, entre 1 más 2 más y así sucesivamente hasta n menos a. Esta solución es en general incorrecta y solo da resultados válidos en casos particulares. En 1553 escribió una obra titulada Liber de Ludo Aleae, que significa algo así como un libro sobre los juegos de dados, lo cual, por alguna extraña razón que aún se desconoce, no fue publicada sino hasta el año 1663. Cardano era un jugador empedernido, y su obra es más bien un manual para jugadores. Contiene descripciones de juegos y las precauciones a tomar para que los rivales no hagan trampas, y solo una pequeña parte está dedicada al estudio del azar. Problemas tales como calcular todos los resultados posibles al lanzar 2 o 3 dados, las frecuencias con que aparecían, hallar la probabilidad de que al lanzar un dado una serie de veces salga un determinado número al menos una vez, o calcular las frecuencias de los valores de la suma de las caras de una tirada de 2 dados. En la resolución de estos problemas, Cardano trabajó con los conceptos de la definición clásica de la probabilidad, aunque no los definió. En concreto, Cardano introdujo la idea de asignar una probabilidad P entre 0 y 1 a un suceso cuyo resultado se desconoce, considerando el número total de resultados y el número de resultados favorables. Y esbozó, de una forma rudimentaria, lo que ahora se conoce como la ley de los grandes números, al afirmar que si la probabilidad de un suceso es P, entonces, de un número n grande de repeticiones, lo más razonable es apostar a que ocurrirá alrededor de n por p veces. Sin embargo, Cardano no alcanzó a reconocer la importancia teórica de estos conceptos, ya que consideraba estas relaciones como meramente aritméticas, más que como una medida de la posibilidad de ocurrencia de un suceso aleatorio.
En él establece la equiprobabilidad en la aparición de las caras de un dado a largo plazo. Niccolò Tartaglia también abordó el problema del reparto de apuestas. En 1556 publicó un libro sobre aritmética, en el que criticaba la solución dada por Pacioli. La solución de Tartaglia era que si en el momento de suspender el juego el segundo jugador no hubiera obtenido ningún punto, el primero se adjudicaría todo el premio, por lo que le negaba cualquier posibilidad de ganar si se continuara el juego, lo que no era cierto, y propuso otra forma de reparto, que fue la de conceder al jugador que iba ganando su apuesta más una parte proporcional de lo que había arriesgado el que iba perdiendo. Tartaglia propuso como proporción la diferencia de puntos entre uno y otro, que en este caso es 2, dividida entre los puntos que debe conseguir, que eran todos, en este caso 6, es decir, un tercio. Por tanto, al jugador que va ganando le corresponderían, como vemos en pantalla, 11 más un tercio por 11, que esto es igual a 14 más 2 tercios ducados. Sin embargo, Tartaglia fue consciente de que su solución no era la correcta. Galileo Galilei, nacido en Pisa en 1564, matemático, astrónomo y físico, escribió una obra titulada Sopra le scorpette dei dadi en 1596, que posteriormente aparece en sus obras completas en 1718, con el título Consideraciones sopra il giuco dei dadi. Debemos destacar de su obra la originalidad de pensamiento y claridad de objetivos. Parece que el interés por la probabilidad le surgió a Galileo porque un amigo, el duque de Toscana, le consultó el problema siguiente. Los resultados 9 y 10 se pueden obtener con 3 dados mediante 6 combinaciones diferentes, pero la experiencia demuestra que el resultado 10 se obtiene mayor número de veces que el 9. Galileo razonó que de las 216 combinaciones posibles equiprobables, 27 eran favorables a que resultase el 10, y 25 eran favorables a que resultase el 9. Por tanto, la única diferencia entre las probabilidades de obtener 10 y 9 es 2 entre 216, que esto es aproximadamente 0,01. Sin embargo, la principal contribución de Galileo a la teoría de la probabilidad fue la creación de la teoría de la medida de errores. Según Galileo, los errores de medida son inevitables, y los clasificó en dos tipos: los errores sistemáticos, debido a los métodos y las herramientas de medida, y los errores aleatorios, que varían impredeciblemente de una medida a otra. Esta clasificación sigue en vigor actualmente. Galileo fue muy cuidadoso al analizar las propiedades de los errores aleatorios, y estableció que son más frecuentes los errores pequeños que los grandes, que los errores por defecto son tan frecuentes como los errores por exceso, y que la mayoría de las mediciones se agrupan alrededor del verdadero valor. Con estas ideas, Galileo no solo contribuyó al desarrollo de la teoría de la probabilidad, sino que puso las bases para el nacimiento de la estadística. Probabilidades del siglo XVII. Este comenzó en 1654 cuando el caballero de Méré le pidió a Pascal que resolviera un problema del reparto de las apuestas. Él le dijo a Pierre de Fermat para resolverlo. De hecho, los dos lo resolvieron por métodos diferentes, aunque eran equivalentes. Pero el desconocimiento de la teoría general de la probabilidad les hizo pensar que no lo era. El acierto de ambos consistió en darse cuenta que el reparto de las apuestas debe hacerse en función de la probabilidad de ganar que tuviese cada jugador en el momento que se interrumpiera el juego. En 1656, Christian Huygens publicó un tratado que se llama Sobre los cálculos de juegos de azar, el cual consistía en un breve prefacio con 14 proposiciones. En las primeras 3, él introducía el concepto de varianza, de esperanza matemática para las variables aleatorias que toman 2 o 3 variables o 3 valores, y eso los definía como la ganancia media que se manifestaba si se repetía el juego muchas veces. En las siguientes proposiciones
las siguientes 6 proposiciones, Huygens también proponía la solución del problema de reparto de las apuestas, cuyo método era muy similar a Pascal, solo que él lo extendía, en vez de a 2 jugadores, a 3 jugadores, pero él no da una respuesta como tal, una respuesta certera. Él lo que hizo fue indicar cómo aplicar el caso general a los casos particulares previamente resueltos. En particular, en la proposición 11 del libro aparece un problema planteado por Demeret y Pascal, sí, que fue propuesto a Pascal y a Fermat, que decía cuántas veces hay que lanzar 2 dados para que sea 4 veces más probable ganar que perder apostando a que saldrá al menos un doble 6. Cardano, de hecho, y Demeret habían resuelto incorrectamente este problema, que decían que eran 18 y 24 tiradas, pero Huygens fue el primero en resolverlo correctamente diciendo que eran 25. Ahora bien, en 1665 Pascal publicó su tratado sobre el triángulo aritmético. Este era un tratado que comienza con la construcción de lo que se llama hoy en día el triángulo de Pascal. Cabe destacar que se conoce desde tiempo anterior. Ese es el que se muestra en pantalla, donde el valor de la k-ésima entrada de la enésima fila es el número combinatorio en K. Con este triángulo se demostraron las siguientes propiedades. La primera es que cada elemento es la suma de los elementos de la columna anterior hasta la fila anterior, es decir, la combinatoria de n en k es igual a la suma desde j igual a k-1 a n-1 de la combinatoria de n en k-1. La segunda es que todos los elementos de la fila enésima es 2 a la n. La tercera es que la proporción de la combinatoria de n en k y de n en k-1 es igual a la proporción de k más 1 con n menos k. Y la cuarta es la famosa fórmula que conocemos hoy en día de la combinatoria de n en k. Cabe destacar que para demostrar todo esto él usó un principio o un método parecido a inducción. En vez de aplicar eso como tal, decía que si se cumplía para un caso general, automáticamente para el caso siguiente se iba a cumplir. Ahora, en el año 1690 aproximadamente, Jacob Bernoulli escribió un tratado que se llama El arte de la previsión y fue publicado póstume en 1713 por su sobrino Nicolás. En los fenómenos aleatorios dejan de enfocarse como casos particulares y se intentó ver los conceptos generales que habían detrás de ellos. Entre las cosas más importantes de este libro fue que introdujo el concepto de la probabilidad frecuentista. Este concepto dice que la probabilidad de un evento es igual al número de casos posibles del evento o los casos favorables entre un número o la cantidad enorme de experiencias aplicadas. Es decir, que la probabilidad del evento sí va a dar, depende más bien de una cantidad grande de experimentos que uno, sí, de la cantidad o la frecuencia con la que yo repita el experimento. Ya hoy en día se sabe que esta definición es bastante vaga y que obviamente no se usa hoy en día. La primera parte del libro es una exposición en profundidad sobre el libro de Huygens. Bernoulli ofrece en esta sección soluciones a los 5 problemas que Huygens planteó al final de su trabajo. Esas eran las últimas 5 proposiciones que olvidé mencionar. En particular, desarrolla el concepto de valor esperado de Huygens, que decía que el promedio ponderado de los resultados posibles de un experimento. Él había desarrollado la siguiente fórmula, que es la que se muestra en pantalla, donde P sub i son las posibilidades de alcanzar el valor y A sub i son los valores alcanzables. Claro está, entonces la suma de P sub 0 a P sub n es igual a 1 por ser
por ser las probabilidades que se aplican. Otra teoría clave desarrollada en esa parte es la probabilidad de lograr al menos un cierto número de éxitos a partir de una serie de eventos binarios. Eso se conoce hoy en día como los ensayos de Bernoulli o los experimentos de Bernoulli, el cual lo demostró por inducción viéndolos en términos de lanzamientos repetidos de una moneda, donde la probabilidad para salir es P si sale cara y si sale cruz es Q, pero ese Q es igual a 1 menos P. Él se planteó lo siguiente: si la moneda se lanza n veces, ¿cuál es la probabilidad de que salga m, m-1 y así sucesivamente hasta un caras? La respuesta viene dada por lo que se conoce como el binomio de Newton, donde lo que se aplica es P y Q. ¿Cómo sucedió esto? Primero introduzco lo que es independencia de eventos. Este dice, que es lo que se muestra aquí en este cuadrito azul, que la probabilidad de la intersección de dos eventos es igual al producto de las probabilidades por separado. Eso básicamente lo que quiere decir es que cuando se aplican dos conjuntos cuando se le va a calcular la probabilidad, una no depende de la otra. El resultado de una nunca va a influir en la otra. Ahora bien, como dije, P es la probabilidad de que salga cara y Q es la de que salga sello. Lo voy a explicar para solo el ejemplo de 2 veces y con esto ya está visto cómo fue que lo desarrolló él. Si la moneda se lanza 2 veces, ¿cuál es la probabilidad que salga 2, 1 o 0 caras? La respuesta es, aplicando la definición de independencia es, por ejemplo, si salen 2 caras, significa que la probabilidad es que salga P y en la otra P. Entonces significa que la probabilidad es P al cuadrado. Si sale una cara, por ejemplo la primera sale cara y la otra sale sello, la probabilidad es P por Q. Y si sale al revés, es Q por P. Pero como sabemos que eso es lo mismo que 2 veces P por Q. Y si no hay cara, si las dos salen sello, pues sería 2 veces Q. Como son 3 casos distintos, pero es parte de la probabilidad que queremos calcular, esto es una suma. Y es lo que se ve aquí. Y es por eso que se cumple lo que es la fórmula del binomio de Newton. También, y finalmente, creó lo que es el teorema de la ley de los grandes números, el cual indica que si repetimos muchas veces, y de hecho hasta tendiendo al infinito, un mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento tiende a ser una constante. Este teorema lo llamó de hecho su teorema del oro y lo aplicó en las ciencias económicas. Ahora pasamos a la probabilidad del siglo XVIII. En 1708, Pierre de Mormont hizo un ensayo. Este consta de 4 partes. La primera contiene lo que es la teoría de combinaciones. La segunda trata sobre juegos de cartas y la tercera sobre juegos de dados. Y en la cuarta parte expone la resolución de los varios problemas, entre ellos los 5 propuestos por Huygens en el libro que ya mencioné. En 1711, Abraham de Moivre publicó Doctrinas de las Posibilidades, en donde presentó por primera vez en la historia de manera formal y de manera general el concepto de independencia de sucesos aleatorios, que es el que ya había mencionado antes. Y también enunció el siguiente teorema, que si A sub I, mi intención es decir que era sub I, son eventos, entonces la probabilidad de la intersección de A sub I a A sub N es igual a lo que se ve en pantalla. Cabe destacar de que estos dos teoremas ya se aplicaban antes de que él los enunciara formalmente, pero estos solo se aplicaban a casos particulares. En 1714 se publica la segunda edición de la obra de Mormont, en donde él trata los problemas de los puntos y da por primera vez 2 fórmulas que resuelven este problema para dos jugadores y con distinta habilidad. Y la habilidad de los jugadores la mide con la probabilidad de que tiene cada uno de ganar en una sola prueba.
con la condición de que la suma de las dos probabilidades de las de cada jugador sea 1. En 1718, Adam de Moivre publicó otro libro, que es una especie de segunda versión del primer libro que ya había mencionado. La diferencia de ellos dos es que en esta aparecen las primeras indicaciones sobre lo que es la distribución normal. Y finalmente, llegamos a uno de los teoremas más importantes. En 1763, Thomas Bayes publicó una fórmula de la probabilidad inversa, que es expresar la probabilidad condicional en función de la probabilidad de la intersección. Pero esa probabilidad de la intersección se ve diferente, que es como se muestra aquí en la imagen. A pesar de que él fue quien comenzó esta investigación, Laplace es quien al siglo siguiente la desarrollará. Además, en esta obra, él da por primera vez el teorema de la suma de probabilidades, que es una de las que más se aplica y una de las más conocidas, que es la que dice que la probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la probabilidad del primero más la del segundo menos el de la intersección. En 1764 se publica un ensayo hacia la solución de un problema de las doctrinas de las probabilidades, en el cual expone una breve demostración de las leyes generales de la teoría de la probabilidad, y esas son las causas por las que se hace su teorema. Y al año siguiente se publica como una segunda parte de este ensayo. Pero hay otras fuentes que dicen que solo se publicó un ensayo y con 2 apéndices, y que este contenía lo siguiente. La primera es que mediante un método geométrico él iba desgranando las reglas de cálculo de probabilidades y obteniendo también las funciones de distribución de probabilidad conjunta y de la distribución posteriori. La segunda es que también daba explicación a la solución del siguiente problema, que dado el número de veces que un suceso ha ocurrido y que no se ha presentado, calcular la probabilidad de que se presente en una sola repetición que esté comprendido entre dos valores de una probabilidad conocida. Y la tercera fue que definió en sus palabras que la probabilidad de suceso es el cociente entre el valor en el cual uno espera dependiendo de la ocurrencia del suceso que debería ser calculado y el valor de la cosa esperada una vez que el suceso ha ocurrido. Pero esta como tal es una definición subjetiva, no tiene nada que ver con, bueno, como ya lo acabo de mencionar, no tiene nada. La probabilidad en el siglo XIX. Para hablar de la probabilidad en el siglo XIX, podemos hablar de Carl Friedrich Gauss. El alemán Gauss, en 1809, desarrolló la teoría de los errores, conjuntamente con Bessel y Laplace. Llegaron a establecer el método de los mínimos cuadrados, como procedimiento matemático para resolver el problema fundamental de la teoría de los errores. Gauss y Laplace independientemente aplicaron conceptos probabilísticos al análisis de los errores de medida de las observaciones físicas y astronómicas. Maxwell, Boltzmann y Gibbs aplicaron las probabilidades en su obra Mecánica Estadística. La teoría de los errores constituye la primera rama de la estadística que puede constituirse como una estructuración teórico-matemática. También podemos hablar de Simon Laplace. Simon Laplace fue un francés que recopiló las ideas de Jacob Bernoulli, Abraham de Moivre, Thomas Bayes y Joseph Lagrange. Desde 1774, Simon Laplace escribió muchos artículos sobre el tema de la probabilidad.
En 1812, Laplace publicó en París su Théorie analytique des probabilités, donde hace un desarrollo riguroso de la teoría de probabilidad con aplicación a problemas demográficos, jurídicos, sociales y además astronómicos. Esta obra, al igual que su ensayo filosófico sobre la probabilidad en la que escribió, en el fondo la teoría de las probabilidades es solo sentido común expresado en números, publicado en 1814. Permite considerar el cálculo de las probabilidades como una parte autónoma de las matemáticas, permitiendo tomar el impulso teórico que habría de llevarla al extraordinario desarrollo y perfeccionamiento que actualmente posee. Laplace, en su Théorie analytique des probabilités, expone un análisis matemático sobre los juegos de azar. En esta obra desarrolla el teorema de Bayes. Sea A un suceso que ocurre en conjunción con uno y solo uno de los n sucesos disjuntos b sub 1, b sub 2 hasta b sub n, si se sabe que el suceso A ha ocurrido, ¿cuál es la probabilidad de que el suceso b sub j también ocurra? Laplace respondió de la siguiente manera. La probabilidad de existencia de una de esas causas es igual a una fracción con un numerador igual a la probabilidad del suceso que se sigue de esta causa, y un denominador que es la suma de las probabilidades similares relativas a todas las posibles causas. Si estas diferentes causas a priori no son x probables, entonces en lugar de tomar la probabilidad del evento que sigue a cada causa, se toma el producto de esta probabilidad, veces la probabilidad de la causa. Esta enrevesada receta se puede reescribir en notación moderna. La probabilidad de b sub i dado A va a ser igual a la probabilidad de b sub i por la probabilidad de A dado b sub i, entre la suma desde i igual 1 hasta el infinito de la probabilidad de A dado b sub i por la probabilidad de b sub i. Esta fórmula que estamos viendo en pantalla es básicamente el trabalengua dicho anteriormente. Es mucho más fácil verlo de esta forma que como se comentó anteriormente, como lo comentó Laplace. El francés Siméon Denis Poisson ideó la distribución probabilística que lleva su nombre y que es aplicable a fenómenos poco comunes o extraños. Los primeros pasos en la dirección de introducir la idea de variable aleatoria fueron dados por Poisson en 1832 en su libro sobre la probabilidad de los resultados promedios de observaciones. No utilizó el término variable aleatoria, pero sí habló de alguna cosa que uno puede entender como un conjunto a sub 1, a sub 2 y así hasta sub n, con sus correspondientes probabilidades p sub 1, p sub 2 hasta p sub n. Es decir, habló de las variables aleatorias discretas. También consideró variables aleatorias continuas y sus densidades. La palabra variable fue utilizada por primera vez por Chebyshev, que asumió implícitamente que todas las variables aleatorias eran independientes, y fue Lyapunov el primero que usó sistemáticamente el término variable aleatoria, y especificó que serían independientes cuando fuese necesario. En el comienzo de su obra sobre una afirmación en la teoría de probabilidad, Lyapunov dio la definición de función de distribución tal y como la conocemos hoy. La probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre a y b va a ser igual a f de b menos f de a, siendo f la función de distribución de la variable aleatoria x. En 1837, Poisson publicó su trabajo en Recherche sur
la probabilité des jugements. Poisson originalmente estudió medicina. En 1789 se dedicó al campo de la matemática en la Escuela Politécnica. Fue muy amigo de Laplace y de Lagrange. Poisson publicó alrededor de 400 artículos en matemática y en estadística. En 1837 generalizó por primera vez el teorema de Bernoulli, quien también introdujo el término ley de los grandes números. Aquí podemos ver en pantalla la fórmula general del teorema de Bernoulli. F de x es igual a n en x por p a la x por 1 menos p a la n menos x, donde n es el número de eventos, x el número de éxito, p la probabilidad de éxito, 1 menos p la probabilidad de fracaso, y f de x es la probabilidad de tener x éxitos en un número de n ensayos. Para entender mejor esta fórmula, pongamos un ejemplo sencillo. Imaginemos que queremos calcular la probabilidad de que al lanzar una moneda 10 veces nos salga 7 veces cara. Queremos saber cuál es la probabilidad de que al lanzar 10 veces una moneda nos salga 7 veces cara. Entonces, el número de eventos n sería en este caso 10, porque estoy lanzando 10 veces mi moneda. El número de éxitos sería 7, porque es la probabilidad a la cual quiero calcular, que me salga 7 veces cara. La probabilidad de éxito sería un medio, ya que la probabilidad de que me salga una vez cara al tirar la moneda es de un medio, y la probabilidad de fracaso también es de un medio. Así, al meter todos estos datos en la fórmula, podemos calcular la probabilidad de tener 7 caras en un número de 10 ensayos, de 10 lanzamientos. La probabilidad en el siglo XX. El primer año del nuevo siglo XX anunciaba aplicaciones de la teoría de la probabilidad en los campos de la física y la genética. Durante el siglo XX, la probabilidad tuvo un gran desarrollo. En los años 30 se transformó de cálculo de probabilidades en teoría de probabilidades. El cálculo de las probabilidades ya tenía algunos de los ingredientes básicos de la teoría, pero consistía principalmente en una colección de problemas computacionales, con ideas intuitivas y resultados poco precisos. En 1901 se publicó la obra Gibbs Elementary Principles in Statistical Mechanics, la cual se traduce Principios elementales en mecánica estadística. Es un trabajo de literatura científica de William Gibbs, que se consideró como la base de la mecánica estadística moderna. Y el mismo año se funda la revista Biométrica por el inglés Carl Pearson. Esta revista es una revista científica en lengua inglesa, dedicada a la estadística. Actualmente lo publica la Oxford University Press. Aquí podemos ver en pantalla la portada del libro publicado por William Gibbs y al lado podemos ver una imagen de la revista Biométrica. En 1606, el matemático ruso Andrei Markov introdujo lo que se conoce como cadena de Markov o modelo de Markov, a un tipo especial de proceso estocástico discreto, en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. Esta característica de falta de memoria recibe el nombre de propiedad de Markov. Estos modelos estadísticos cuentan con un gran número de aplicaciones reales. Una cadena de Markov es una secuencia x1, x2, x3 y así sucesivamente de variables aleatorias. La imagen de estas variables es llamado espacio-estado. El valor de x(n)
es el estado del proceso en el tiempo n. Si la distribución de probabilidad condicional de x sub n más 1 en estados pasados es una función de x sub n por sí sola, entonces podemos obtener la siguiente igualdad que se ve en pantalla. Aquí podemos ver que esta igualdad nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria x sub n más 1 sea igual a x sub n más 1, dado que la variable aleatoria x sub n es igual a x sub n y que x sub n menos 1 es igual a x sub n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a la variable aleatoria x sub 1 igual a x sub 1, toda esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sub n más 1 sea igual a x sub n más 1, dado que la variable aleatoria x sub n es igual a x sub n. Esto es lo que nos quiere decir la cadena de Markov. Los algebristas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se ocuparon de axiomatizar, dejar de preocuparnos por lo que son las probabilidades y escribir propiedades que queremos que posean las probabilidades y considerar que son axiomas y deducir de ellos lo demás. La pregunta era, ¿cuáles son los axiomas correctos? Cuando las probabilidades se refieren a un conjunto de sucesos finitos, esta pregunta tiene una respuesta relativamente fácil, pero las aplicaciones de la teoría de la relatividad implican con frecuencia elecciones entre conjuntos de probabilidades potencialmente infinitos. Si medimos el ángulo entre dos estrellas, pongamos por caso, este puede ser en teoría cualquier número real entre 0 grados y 180 grados. Hay infinitos números reales. Estas dificultades generaban todo tipo de problemas y paradojas. Finalmente, fueron resueltas por una idea nueva procedente del análisis, que es el concepto de medida. En particular, la probabilidad es una medida. Esta propiedad fue explicada en los años 30 del siglo XX por Andrei Kolmogorov, que estableció axiomas para la probabilidad. Más exactamente, él definió un espacio de probabilidades. Este comprende un conjunto X, una colección B de subconjuntos de X llamados sucesos, y una medida M sobre B. Los axiomas afirman que M es una medida, y que M de X es igual a 1, es decir, la probabilidad de que suceda algo es siempre 1. También se requiere que la colección B tenga algunas propiedades de teoría de conjuntos que le permitan soportar una medida. Con esta simple idea, Kolmogorov resolvió varios siglos de controversia, a menudo acalorada, y creó una teoría de probabilidades rigurosa. Hemos hablado de que la probabilidad es una medida, pero ¿qué es una medida? En matemáticas, una medida de un conjunto es una forma sistemática y rigurosa de asignar un número a cada subconjunto apropiado de dicho conjunto. Intuitivamente, dicho número puede ser interpretado como una cierta medida del tamaño de dicho subconjunto. En este sentido, la medida es una generalización de los conceptos de longitud, área y volumen. Dicha generalización se extiende tanto a mayores dimensiones, en el sentido de hipervolúmenes, como a conceptos más abstractos, puesto que el conjunto sobre el que se aplica una medida no tiene por qué ser un subconjunto de un espacio geométrico. Un ejemplo sería la medida de cuando se aplica en un espacio euclídeo. La medida de Lebesgue asigna los valores convencionales de longitud, área y volumen a un subconjunto, a subconjuntos apropiados del espacio dimensional. Por ejemplo, la medida de Lebesgue en el intervalo 0,1 es la longitud de dicho intervalo, es decir, es 1.
Ahora vamos con la línea de tiempo de estadística. La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas, a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Estadística en la Edad Antigua. La palabra estadística procede del vocablo estado, pues era función principal de los gobiernos de los estados establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas, entre otros. Es difícil conocer los orígenes de la estadística. Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera o paredes de cueva para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. En la Edad Antigua, la actividad estadística consistía principalmente en elaborar censos, tanto de población como de tierras. El objetivo de estos censos solía ser facilitar la gestión de las labores tributarias, obtener datos sobre el número de personas que podrían servir en el ejército, que normalmente eran hombres de ciertas edades, o establecer repartos de tierras u otros bienes. Todas las grandes civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, de alguna manera u otra hicieron recuentos de su población. En Egipto, la actividad estadística comenzó con la dinastía I, en el año 3050 a.C. Los faraones ordenaban la ejecución de censos con fines similares a los que acabamos de describir. El historiador griego Heródoto indica que algunos de los censos de riqueza y población se hacían para planificar la construcción de las pirámides. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. En el año 2200 a.C., en China existían los censos chinos ordenados por el emperador Tao. Posteriormente, hacia el año 500 a.C., se realizaron censos en Roma para conocer la población existente en aquel momento. Se erigió la figura del censor cuya misión consistía en controlar el número de habitantes y su distribución por los distintos territorios. Estadística en la Edad Media. Durante la Edad Media, la estadística no experimentó grandes avances. Cabe destacar el trabajo de Isidoro de Sevilla, quien llevó a cabo una tarea de recopilación y clasificación de datos de diversa naturaleza, cuyos resultados publicó en la obra Originum Sive Etymologiarum. También pueden citarse varios censos, como el de Carlomagno en el año 762, para conocer la extensión de tierras pertenecientes a la Iglesia o el registro de propiedades, extensión y valor de las tierras de la Iglesia. Después de la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, el rey Guillermo I, el Conquistador, elaboró un catastro que puede considerarse el primero de Europa. En la América prehispánica también se elaboraban censos. Por ejemplo, en lo que actualmente es el país de México, en el año 1116, durante la segunda migración de las tribus chichimecas, el rey Xoclot ordenó que fueran censados todos sus súbditos. Para contarlos, cada uno tiró una piedra en un montón, al que se llamó Nepohualco. El proceso contabilizó un total de 3.200.000 personas. En las Cortes de Alcalá, en el año 1348, se habla de padrones, empadronadoras y notas de rebaño. Los reyes católicos ordenaron a Alonso de Quintanilla en el año 1482 el recuento de fuegos, hogares de las provincias de Castilla. Como puede verse, con todos estos ejemplos, hasta el momento, la actividad estadística consiste en recopilar información con fines exclusivamente organizativos. Seguimos con la estadística en la Edad Media. Durante esta edad, y al igual que las anteriores, se continúa con la obtención de información a través de los censos. De hecho, en España se hizo el censo de millones en 1591, el de obispos en 1587 y entre otros. Durante un brote de la peste que apareció a finales del siglo XVI, el gobierno inglés comenzó a aplicar estadísticas semanales de los censos. De hecho, esta costumbre duró muchos años y en 1632 estas cuentas de mortalidad ya tenían datos sobre los nacimientos y fallecimientos por sexo. En 1662, el comerciante John Brown
realiza una obra que se llama Observaciones Políticas y Naturales, que en esta consistía en un análisis de datos recogidos de las tablas de mortalidades anteriores. Es decir, el tratado tenía datos demográficos y reunidos en la parroquia de Londres, y llegó a estimar la población de esta y de otras ciudades inglesas. Él se propuso hallar un método preciso para estimular la edad media de los habitantes de Londres, introduciendo así el concepto de frecuencia de un suceso. Con esto remarcó el cierto grado de aleatoriedad presente en las proposiciones obtenidas, de manera que se pone en manifiesto las cifras brutas de nacimiento y de funciones ocurridas en Londres desde 1604 a 1661. También remarcó las influencias de las causas naturales, sociales y políticas de dichos acontecimientos. Con todo esto, halló que la proporción de nacimientos de niños y niñas era 14:3 y elaboró una tabla así de mortalidad. Él comprendió, con todo este análisis y todas estas cuentas, que mientras más observaba, mejores eran los resultados, y con esto anticipó lo que se llama el principio estadístico de estabilidad de las medias. Por otro lado, el primer empleo de los datos estadísticos para fines ajenos a la política tuvo lugar en 1691. Fue por Gaspar Newman, un profesor que vivía en Breslau. De hecho, este se propuso destruir una antigua creencia popular que estaba a nivel social, que era que los años terminados en 7, o sea, durante esos años la gente moría más que en los años restantes. Con esto podemos notar, con este estudio y con el estudio anterior, que estos son ejemplos en donde se puede concluir que en esta edad se comienza a hacer análisis de datos. Y no solamente esta rama ya serviría para describir la realidad. Además de que, como ya mencioné, ya su uso deja de ser netamente político. Por otro lado, William Petty elaboró un análisis comparativo entre la mortalidad de Londres y la de París, basándose en los datos de hospitales de caridad. Y en 1693, el astrónomo Edmund Halley presentó una tabla de mortalidad de la ciudad de Breslau en Alemania. Cabe destacar que con el pasado del tiempo y producto de la fundación de la probabilidad, se comenzó a aplicar sucesos demográficos y económicos, pues ellos también son sucesos aleatorios. Y para finalizar, el profesor de la Universidad de Göttingen, que llamado Godofredo Achenwald, en 1760 la palabra estadística, que extrajo del término italiano estadista, que significa, estadista. Creía que los datos de la nueva ciencia sería el aliado más eficaz del gobernante consciente. La palabra estadista remota de la palabra que se halla en el término latino, que significa estado o situación. La estadística en la edad contemporánea. En la edad contemporánea, la estadística continúa desarrollándose a cada vez más deprisa. En esta época, los estudios demográficos, económicos y sociales, tanto si tenían fines políticos como si no, tienen cada vez más importancia. El desarrollo de las matemáticas y de otras ciencias proporcionó técnicas analíticas que permiten establecer relaciones entre variables, el grado de influencia de una sobre otra y predicciones. La recogida y procesamiento de la información también experimenta un avance importante con el muestreo y la inferencia estadística. El muestreo. En la estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Al elegir una muestra aleatoria, se espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población.
La inferencia estadística. La inferencia estadística es el conjunto de métodos que permiten inducir a través de una muestra estadística el comportamiento de una determinada población. La inferencia estadística estudia entonces cómo a través de la aplicación de dichos métodos sobre los datos de una muestra se pueden extraer conclusiones sobre los parámetros de la población de datos. De la misma manera, estudia también el grado de fiabilidad de los resultados extraídos del estudio. Todo esto hace posible el estudio de la población a través de solo una parte de ella, que se conoce como muestra, lo que facilita y abarata los procesos de recogida. Los trabajos de científicos como Laplace, Gauss y Legendre desarrollaron dos conceptos muy usados en el análisis estadístico: la teoría sobre los errores en la observación y el método de los mínimos cuadrados. Empírica y teóricamente, los errores de observación se distribuyen de acuerdo con la función error o distribución normal, a veces llamada la curva de campana debido a su forma. Aquí podemos ver la curva de la campana. En esta curva, el error se mide en horizontal, con error 0 en el centro, y la altura de la curva representa la probabilidad de un error de tamaño dado. Los errores pequeños son bastante probables, mientras que los grandes son muy improbables. Uno de los primeros en aplicar de forma rigurosa estas nuevas técnicas estadísticas a las ciencias sociales fue Adolphe Quetelet. En 1835, Adolphe Quetelet defendió la utilización de la curva de campana para modelar datos sociales, nacimientos, muertes, suicidios, crímenes, entre otros. Descubrió que aunque tales sucesos son imprescindibles para individuos, tienen pautas estadísticas cuando se observa para una población entera. Quetelet personificó esta idea en términos del hombre medio, un individuo ficticio que era un promedio en todos los aspectos. Para Quetelet, el hombre medio no era solo un concepto matemático, era el objetivo de la justicia social. Aquí podemos ver en pantalla la gráfica de Quetelet, de cuántas personas tienen una altura dada. La altura está representada en el eje horizontal y el número de personas en el eje vertical. Producto de sus observaciones, Quetelet demostró que una vez finalizado el crecimiento tanto en hombres como en mujeres de talla normal, el peso era proporcional al valor de la talla al cuadrado, siendo el valor normal siempre cercano a 26, mientras que para las personas con sobrepeso es de 30 o más, y para aquellos con bajo peso siempre es inferior a 22. Estas proporciones constituyen los primeros indicadores de masa corporal, que serían utilizados en la evaluación del estado nutricional 100 años más tarde. Aquí podemos ver el cálculo del índice de masa corporal que desarrolló Quetelet, donde el INC es índice de masa corporal, que se calcula mediante la fórmula de masa entre estatura al cuadrado. La masa se va a medir en kilogramos y la estatura se va a medir en metros. Aquí también podemos ver la clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el INC. Si podemos ver, aquí vemos que los números difieren un poco con los que había dicho Quetelet originalmente, ya que aquí estiman que una persona con un índice de masa corporal normal estaría entre 18,5 y 24,99, y Quetelet afirmaba que personas que estaban inferiores al 22 ya eran personas con poco peso.
En este siglo también podemos hablar de Ernest Laspeyres y Hermann Pache. Ernest Laspeyres fue un economista alemán, estadístico y profesor en varias universidades. Su contribución más notable a la economía fue el desarrollo del índice de Laspeyres, utilizado para la formulación de índices ponderados, de manera que cada producto que se incluye en el índice tiene su propio peso en función de su importancia real en la producción y en el consumo. Hermann Pache fue un estadístico y economista alemán. Es conocido por su índice de Pache, que proporciona un cálculo del índice de precios. Pache estudió economía, agricultura, estadística y filosofía en la Universidad de Halle. Antes mencionamos el índice de precios de Laspeyres y de Pache, pero vamos a explicar un poco qué es un índice de precios. Un índice de precios es un número índice calculado a partir de los precios y cantidades de un periodo. Los índices de precios se utilizan para monitorizar los niveles del precio a lo largo del tiempo. Resulta útil cuando separamos ingreso real de ingreso nominal, hacer la inflación una bajada en el poder adquisitivo. Los dos índices básicos son el índice de Laspeyres y el índice de Pache. Aquí podemos ver en pantalla el índice de precios de Pache, la fórmula, y abajo el índice de precios de Laspeyres, la fórmula respectiva. Hablemos mejor del índice de precios de Pache y de Laspeyres. Aquí podemos ver la fórmula del índice de Pache, donde tenemos la suma desde I de P sub 1 sub I por Q sub 1I entre la suma desde I de P sub 0I por Q sub 1I, siendo IP el índice de precios, P sub 0I y Q sub 0I los precios y cantidades del artículo I en el periodo inicial o periodo base, y P sub 1I y Q sub 1I los mismos precios en el periodo posterior que estemos analizando. Esta fórmula se podría resumir de la siguiente manera. Lo que estamos haciendo es multiplicar los precios nuevos por cantidades nuevas y lo vamos a dividir por los precios viejos por las cantidades nuevas. Es lo que tenemos aquí en pantalla, lo que haría el índice de Pache. Ahora, si hablamos del índice de Laspeyres, que es algo parecido pero tiene ciertas diferencias. Aquí el índice de precio va a ser igual a la suma de P sub 1 por Q sub 0 entre la suma de P sub 0 por Q sub 0, siendo igual que en el caso anterior IP el índice de precios, P sub 0 y Q sub 0 los precios y cantidades en el periodo inicial o periodo base, y P sub 1 y Q sub 1 los mismos en el periodo posterior que estemos analizando. Se podría resumir de este modo: precios nuevos por cantidades viejas, entre precios viejos por cantidades viejas. La estadística en el siglo XX. En este siglo podemos hablar de Irving Fisher. Es reconocido como uno de los grandes economistas estadounidenses de la primera mitad del siglo XX. Entre sus campos de trabajo destacan el de la teoría monetaria, el de los ciclos económicos y el de las políticas estabilizadoras. Difundió ideas de la economía neoclásicas en Estados Unidos. Una de las razones por la cual se le conoce a Fisher en el campo de las matemáticas es por la ecuación de Fisher. Él aportó a las matemáticas financieras la ecuación de Fisher. Con esta herramienta se calcula la tasa interna de retorno de una inversión. Ello se logra calculando las relaciones entre las tasas de interés reales y las nominales, sin olvidar la inflación.
Esta ecuación se basa en la hipótesis de que la tasa de interés real es independiente de las medidas monetarias y no está determinada por la tasa nominal. La ecuación de Fisher es I igual a 1 más R por 1 más pi menos 1, siendo R el tipo de interés real, I el tipo de interés nominal y pi la tasa de inflación. Otro aporte por el cual se le conoce a Fisher es por su conocido índice de Fisher. Este es el tercer índice que vemos en esta presentación. El índice de Fisher intenta mitigar el problema de la infravaloración o sobrevaloración de los índices anteriores, siendo una especie de resultado intermedio de los dos anteriores. Calcula el promedio geométrico del índice de Paget y el índice de las Peires. La fórmula del índice de Fisher es la que se muestra en pantalla, donde se calcula el índice de Paget y el índice de las Peires. Se multiplican ambos índices respectivos, se calcula su raíz cuadrada. A continuación se muestra el enlace de las páginas y el nombre de los libros que se usaron para recolectar toda la información que se expuso anteriormente.